2, 1, jump. ¿Qué tal, chicos? Lords, ladies. Con la pena, chicos, tengo que deciros que mi trampa de solo ha sido cereada. Desgraciadamente, algo que ha sido bastante inevitable. Ya os he comentado a muchos que estoy en cambios en mi vida. Y sencillamente, mientras estaba haciendo una entrevista de trabajo, una de las cosas que estoy haciendo ahora es un cambio de trabajo en mi vida personal. Mientras estaba haciendo una entrevista de trabajo por teléfono muy temprano, alrededor de las 6:30, 7 de la mañana, la verdad es que no pude estar pendiente de mi propio teléfono. El escudo se acabó y fue media horita en la que mis propios compañeros, que es algo que incluso me dolió muchísimo. Ya sé que yo no estaba exactamente en algún gremio de los Sugar, pero sí que fueron los propios Sugar los que cerearon mi trampa de solo. Así que vamos a verla en detalle, vamos a estar hablando sobre esto porque creo que vale la pena. Fijaros, ya no tengo absolutamente ninguna tropa, solo tengo los gladiadores, pero no os preocupéis, ¿de acuerdo? No os preocupéis, son cosas que pasan. Tendremos que poner un poquito de visa, como decís vosotros, para poder rehacer la trampa. Y para el próximo, yo creo que para la semana que viene, para el próximo KVK, estará de vuelta activa, ¿vale? Y aquí, chicos, fijaros, es donde empieza el dolor. Estamos hablando de el primer ataque, creo que me mandan full caballería, no, full artillería, que esto, por ejemplo, no logro entenderlo. Yo pensaba que un ataque full caballería hubiera sido mucho más contundente. Aquí ya directamente estaba sin anti, pero fijaros que su artillería, obviamente yo no estaba ni en equipación de guerra ni nada, pero literalmente me funde todos mis gladiadores. A lo mejor se pensaban que estaba en falange de caballería. Ya sabéis que ahora una de las grandes novedades que incluyen las trampas de solo es desbloquear esa falange de caballería, y a lo mejor se pensaron que con esta cantidad de T2 que yo tenía de caballería, a lo mejor estaban ahí, ¿no? Pero directamente es una aniquilación total, 2 millones de toda mi línea frontal muerta. Y por supuesto, una vez mi línea frontal está completamente muerta, aquí sí que ya veis, no, aquí es un ataque solo. Aquí, este es el dolor. Aquí es donde veis cómo duele 9,2 millones de tropas muertas de un sablazo. Así que ya veis que más o menos la trampa de solo, con 2 ataques, con 2 rallies, queda completamente fundidísima. En este caso creo que exactamente me volvieron a hacer con artillería, porque ya solamente teniendo caballería y artillería, pues estaba muy claro que ese era el counter. Aparte ya sabían que también estaba en falange de infantería, y es una auténtica barbaridad la hostia que me pegan. Y eso que la verdad es que el que me pegó no tenía una equipación tan fuerte, Ninja, que desde aquí, por cierto, le mando un saludo, porque toda la familia ha sido bastante amable al saber que era yo, ¿vale? Ahora no tengo su equipación, pero obviamente es alguien que pega, vamos a decir que pega, y fue un poco lamentable. Entonces, a partir de aquí ya me capturan el líder con algunos ataques de solo. Ya creo que solamente me quedaban, como hemos dicho, unos 626k. Así que nada, chicos, 12 millones y pico de tropas muertas, ¿vale? Fatal, ¿vale? Fatal. Pero no pasa nada, chicos, no pasa nada, porque fijaros que ya estoy en reconstrucción. Obviamente, esto incluso puede serviros para vosotros, pues en caso de que os cereen, siempre cuál es la guía que tomar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos han cereado? Pues fijaros, lo primero obviamente es reconstruir todas las mansiones. Tengo que tirar todas las enfermerías que yo tenía de antes. Voy haciendo poco a poco, pero lo más importante, y aquí seguramente lo que os llamará la atención, es Lelumark está haciendo 5 cuarteles. 5 cuarteles, ¿qué es lo que está pasando, Lelumark? ¿Cómo puede ser que Lelumark esté haciendo 5 cuarteles y eso no puede ser? Lelumark nunca ha dicho que 5 cuarteles sean buenos. Bueno, chicos, yo estoy haciendo 5 cuarteles porque lo que hice ahora es por primera vez aprovechar una compra a un dealer, ¿de acuerdo? Esos dealers famosos que nos entregan cosas de la tienda, y aparte ahora están bastante baratos. Así que una de las cosas que yo tengo que mirar especialmente son los aceleradores. Si os fijáis, ahora mismo de aceleradores tengo aproximadamente, compré unos 600 aceleradores de 24 horas, ¿vale? Obviamente necesito esos aceleradores y por lo tanto tengo que prever un poco, ¿vale? Cuánto me va a costar hacer todas estas tropas. Y eso es algo que mucha gente se
se asusta a la hora de calcular cuánto puede costar rehacer toda la trampa, ¿vale? Y esto lo vamos a ver porque lo tengo en la chuleta. Primero de todo, estoy ahora mismo plantado en un 274 aproximadamente de velocidad de entrenamiento. Yo quiero subir un poquito más, ¿vale? Quiero subir un poquito más a unos 300, creo que sería un buen número para empezar a hacer tropas. Pero sobre todo lo de los cuarteles es precisamente porque yo voy a hacer muchísimas T1, ¿vale? Entonces, 5 cuarteles, de momento, si os fijáis, me dan la posibilidad de pasar, ¿vale? De pasar de ese día de aceleración, de ese día que yo tendría que usar para poder hacer esas 22.000 de T1. Si yo, por ejemplo, tuviera menos cuarteles, seguramente podría hacer menos tropas y eso también me implicaría menos tiempo, pero no podría aprovechar esos aceleradores de 24 horas. Y eso es muy importante. ¿Cuánto se hacen más cuarteles, chicos? Cuando tengáis una situación en la que vosotros querráis aprovechar esos aceleradores, ¿vale? Para de 24 horas, de 3 días, lo que sea, para poder hacer las tropas y poder aprovecharlos bien, que tengáis eficiencia. Entonces, en este caso, para mí, estoy ya con esos 5 cuarteles por encima del día y yo creo que más o menos cuando suba a los 300% de velocidad de entrenamiento estaré más o menos utilizando ese día aproximadamente en la realización de las 25.000 de T1, ¿vale? Yo creo que estaré por ahí. Muy bien, pues esto, chicos, ¿cuánto me va a costar? Creo que muchos estáis preguntándoos. Bueno, el Lumar, ahora que estás empezando de cero, bueno, de cero, con unos cuantos T2 menos que hacer, pero ¿cuánto costaría, vale, hacer esto? Y pensar cuánto podría costar para vosotros incluso hacer la trampa. Y entonces, para esto, como siempre, tengo mi querida chuleta. Y para todos aquellos que recordaréis el vídeo de las velocidades de Lords Mobile, tengo esta chuleta que os la dejé en la descripción, incluso para que os la descargaseis y la pudieseis utilizar. Acordaros, chicos, que esta chuleta, si vais al link que os lo voy a dejar en la descripción, tenéis que descargarlo, ¿vale? Descargarlo y utilizarlo en vuestro ordenador. No tenéis que pedir permisos de edición, ni tenéis que pedir permisos de este tipo, porque he recibido muchos mensajes de gente que le daba a editar y demás. No, tenéis que descargarlo, ¿vale? Y utilizarlo en vuestro ordenador. Entonces, más o menos el tiempo que yo tengo ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo, si os habéis fijado, es un tiempo de pasado un poco de los 250, ¿vale? Así que estoy en el día y una hora, si no recuerdo mal, en el 270 y pico. Entonces, esta chuleta lo que me permite ver, por ejemplo, es que si yo paso al 300, lo que estoy haciendo es ganando 3 horas aproximadamente de tiempo, ¿vale? 3 horas aproximadamente de tiempo pasando esos 300. Si yo pasara a 350, estaría ganando unas 2 horas 35, pero a lo mejor pasar a 350 me equivale a mí a lo mejor a hacer 4 mansiones más. Entonces, por ejemplo, aquí ya la ganancia se me va haciendo cada vez más pequeña y ese es el punto a veces que os digo de cuidado, chicos, cuando queráis invertir en velocidad de entrenamiento o en cualquier tipo de velocidad, que puede que llegue algún momento en que la ganancia que tengáis sea muy pequeña. Esto tenéis que calcularlo un poco vosotros, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto en aceleradores, ¿de acuerdo? ¿Cuánto me podría costar? Pues aquí lo que he hecho yo es un pequeño cálculo con lo que yo tengo ahora mismo, ¿de acuerdo? Y ahora mismo estoy generando, como hemos visto, ¿vale? Lo vuelvo a poner en el juego para que veáis que no os estoy mintiendo. Estamos en T1. Pues eso, estamos hablando de un día aproximado. Y ya os he dicho que más o menos va a bajar a un día, ¿vale? Partimos de un día para las T1 y 2 días, ¿verdad? Para las T2, exacto, vale, es un poco el doble. Muy bien, pues esto en recursos, ¿vale? En recursos, ¿cuánto me va a costar? Pues fijaros, chicos, que estamos hablando de que tenemos que volver, esto sería para un batch, ¿vale? Para 22.816, estamos hablando de 684.000 de comida, que repartido en piedra mineral, depende qué tipo de tropa, y 1.360.000 en las T2 más un poquito de oro, ¿vale? El oro no va a ser muy significativo. Uy, perdón, chicos. Vale, aquí, perdonad, chicos, que se me había ido. Muy bien, pues esto, si tenemos que volver al objetivo que yo tenía antes, que eran precisamente 5 millones y medio de T1 de artillería y 1 millón de T2 de artillería, 3,5 millones de T1 de caballería y 1,2 millones de T2 de caballería, y los 2,1 millones de infantería delante. Pues esto sencillamente es que hagáis vosotros el cálculo y calculéis, solamente es multiplicar
cuántos recursos vais a necesitar y cuántos días, ¿de acuerdo? Recordad también que yo en la trampa tengo los subsidios, los tengo todos al máximo de las T1 y las T2, así que esto me da un pelín de ventaja a la hora de hacer toda la trampa. Así que estamos hablando de medio millón de... perdón, medio millón, 500 millones de comida, unos 400 millones de piedra, 349 millones de madera, 300 millones de mineral y unos 12 millones de oro. Estamos hablando casi de un poco más de 1 billón, 1,2 billones, billones notación del juego, ¿vale? No notación latina, notación del juego. Y aproximadamente estoy en los 771 días de aceleración. Yo creo que esto lo voy a poder reducir, como he dicho, bastante. Creo que lo podré con algunos aceleradores de velocidades, perdón, con algunos potenciadores de velocidades de entrenamiento y demás, a lo mejor un poco más, ¿no? Pero estoy ahí, ¿vale? Los 771 y como ya os he dicho, pues repasando un poco lo que os he dicho en la cuenta, ya tengo precisamente esos 623 más algunos aceleradores que también tengo de aquí, bueno, ¿dónde están? Todos aquí de entrenamiento. Estos los llevo acumulando desde hace bastante tiempo, que no los he utilizado más. Yo creo que con esto ya lo tenemos todo, ¿vale? Así que no os asustéis, chicos. Obviamente duele ver la trampa cereada. Si tenéis alguna pregunta sobre cualquier cosa de la trampa, me lo podéis preguntar. Yo creo que, como he dicho, que para la semana que viene, para el KVK, estará funcionando de nuevo. Un poco de paciencia con el tema de los recursos, que por cierto tengo que dar muchas gracias a Epic Wars, al gremio, porque me ha estado y me va a ayudar bastante en ello. Así que, ¿qué tengo que decir, chicos? Cosas que pasan, la vida real a veces nos putea un poco. Sé que muchos de vosotros me vais a llamar tonto, porque sé que algunos me habéis dicho que tuviera cuidado, que seguro que me la podían cerear muy fácilmente. Usted no aprende, ¿verdad? Es un poco lo que hay. También Stu the Trap, que hace poco estábamos hablando de él, pues ahora me ha tocado a mí. Es lo que hay, chicos, pero bueno, que sepáis que todo tiene solución y espero que si alguna vez os pasa, como a mí me ha pasado, pues no os asustéis y sencillamente, con calma, volver a rehacer esas tropas muertas. Nos vemos en la próxima, chicos, y no os preocupéis, que vendrán muchos más vídeos con la trampa de solo. Incluso, además, tengo que decir, ahora mis stats se han vuelto bastante peores, es decir, eso también lo tenéis que tener en cuenta. Ahora mismo mis tropas perdidas han crecido un montón y eso seguramente a la hora de que los enemigos vean mis stats, pues yo creo que va incluso a ayudar a que le hagan hit a la pobre trampa. Con esto, chicos, me despido y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!